justamente del caso de Bonifacio, del ministro, sobre lo ocurrido en la Corte Interamericana. Me dicen que ya se fijó fecha. ¿Hay algún dato sobre eso? Sí, es verdad. Ayer, 14 de diciembre del 2020, hemos recibido la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dice que por resolución emitida el 11 de diciembre del 2020 por la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decidió convocar a la comisión, a los representantes de la víctima de la República del Paraguay y a la República del Paraguay a una audiencia pública en el caso de referencia Ríos Ábalos y otros contra el Estado paraguayo, que se celebrará, dice, de manera virtual durante el 140 periodo ordinario de sesiones de los días 1, 2 y 3 de marzo a partir de las 8 horas de Costa Rica. Significa que en esos días se va a desarrollar la audiencia pública, el juicio sería en este caso, Sí. el caso Bonifacio Ríos Ábalos contra el Estado paraguayo. Perfecto. Así es. Doctora, ¿qué esperan ustedes con este juicio? ¿Cómo espera que salga, doctora? Lo que nosotros estamos muy convencidos por el desarrollo que tuvo este caso, muy seguros y con la posición de la Comisión Interamericana también, que es parte que apoya la decisión de remitir el caso ante la Corte Interamericana. Estamos convencidos de que al concluir estas audiencias públicas, estas sesiones, el Estado paraguayo será responsable por los hechos que han sido denunciados por el doctor Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea. En este caso, estamos seguros que se va a hacer lugar a nuestras peticiones y que se pueden resumir en la solicitud que ha hecho los representantes de la víctima, que serían Bonifacio Ríos, Carlos Fernández, y es particularmente respecto a Bonifacio te hablo, Sí. la reposición al cargo y las reparaciones que son tantos materiales e inmateriales que están fijadas en la demanda. Ah, perfecto. Bastante tiempo ha pasado desde aquel juicio político hasta el día de hoy. O sea, si Y justipreciamos eso, estamos hablando en reposición de salarios caídos y toda esa... asimismo, estamos hablando de mucha plata, em, doctora. esta- estamos hablando principalmente de la reparación del daño causado a Bonifacio Ríos, que en aquel momento tenía 44 años, tenía toda una expectativa de haberse preparado para llegar al cargo, de haberse formado para ser ministro de Corte, y que fue truncada su vida, toda su todo ese esfuerzo grande que él había realizado para formarse y tener todos los requisitos para ser ministro de la Corte, y uno de los más encumbrados en ese momento, porque tenía la preparación, tenía la decencia para ser ministro de Corte, la habían truncado por una decisión política, una decisión tomada inicialmente por don Nicanor Duarte Fruto y que luego fue secundado por algunos senadores que en ese momento decidieron, como Bonifacio no se iba a prestar a las artimañas y a las decisiones que ellos querían en su momento, sabían que Bonifacio no era una persona que se podía doblegar ante las intenciones de los mismos, lo habían sacado del cargo, lo habían separado del cargo en base a dos resoluciones judiciales, dos resoluciones que él había firmado con otros 8 ministros de la Corte, de los cuales los otros ministros, salvo Carlos Fernández, no había sido enjuiciado y siguen incluso hasta hoy día en el cargo, como el caso de Antonio Fretes, por ejemplo, ¿verdad? O sea, por una decisión política eligieron
a quién sacarle del cargo, a quienes no iban a ser doblegados, a quienes no iban a sucumbir a sus intenciones. Y hoy, después de 2003, creo que, si no estoy equivocada, son 2003, 12 de diciembre de 2003 fue la decisión. Entiendo que son, 17, 18 años. Toda una vida eso, doctora. Sí. Costó mucho llegar, fue difícil llegar a esta instancia. Estamos a unos 2 meses de la victoria final, porque nosotros estamos seguros de que se va a lograr. Lo que más se anhela es la reparación moral de él. Están las cuestiones económicas que sí se reclaman, que pueden darse o no, pero acá lo que más se pretende y lo que se quiere y lo que en familia se ha hablado es que se quiere la reparación moral del mismo, porque él fue perjudicado gravemente en esa parte, en ese ámbito, y es lo que más se anhela, es la reparación moral del mismo. Y creemos firmemente que así va a ser. Buen día, doctora. Fernando Balbuena te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, Bien. Sabemos que Bonifacio Ríos es uno de los juristas más encumbrados, ¿verdad? Así como usted bien lo dijo, él se preparó para ser ministro de Corte. Creo que es uno de los ministros más jóvenes que tuvimos hasta ahora. Sí, así es. ¿Usted ve factible, doctora, después de estas audiencias públicas y si salen bien de allí y ganan, que él pueda ser reincorporado a la Corte? Y siempre va a ser, si la Corte Interamericana definitivamente decide sobre la petición nuestra, que es la reposición de mi cargo, va a ser definitivamente una decisión del Estado paraguayo cumplir o no cumplir la resolución de la Corte Interamericana. Desde el momento que el Estado paraguayo ha firmado ser parte de esos convenios y de reconocer y ser parte de este juicio, tienen ya la obligación de que el resultado de este juicio ellos lo deben de cumplir. Porque muchos preguntan si se debe cumplir, no se debe cumplir, si es obligatorio, no es obligatorio. Y bueno, si el Estado paraguayo realmente solamente va a cumplir cuando le es favorable, como el caso, y tanto se van a gloriar del caso de Ahorrón, entonces va a ser coherente con su proceder. Si es que en este caso resulta ser que es favorable a nuestra parte, el Estado paraguayo tiene la obligación igualmente de cumplir eso. Y acá lo que se ha dicho en la resolución de la propia Corte Suprema de Justicia, que está firme y ejecutoriada, es la reposición en el cargo apenas haya una vacancia en la Corte Suprema de Justicia. Nadie pide sacarle a ninguno de los que están actualmente, sino que se dice claramente que él podrá asumir el cargo apenas haya una vacancia. Evidentemente cada tanto se van produciendo vacancias. Es muy próximo en este año 2021 va a haber una vacancia. Si se diera la reposición a través de la Corte, si se ordenara, si se resolviera la reposición en el cargo, el Estado tiene todos los presupuestos para que puedan cumplir la decisión de la Corte Interamericana, porque va a haber una vacancia. Bonifacio Ríos tiene las condiciones personales, tiene la edad y está absolutamente con salud física y mental para asumir el cargo. Está absolutamente en la edad todavía. Y está mejor preparado que hace 10 años y hace 18 años. Probablemente está mucho mejor
porque tiene mucha más experiencia incluso, porque como te dije, hace más de 18 años, él tenía 44 años, él estaba, era joven, era una persona sumamente preparada ya en ese momento, y después de 18 años la experiencia y el conocimiento, y una persona que nunca ha parado de estudiar, nunca ha parado de analizar, de proyectarse, está mucho mejor preparado incluso que antes, y entonces si es que el Estado paraguayo quiere cumplir la decisión, si así ocurriera de que la Corte ordena la reposición, él está plenamente en condiciones, y es lo que nosotros vamos a decirle a la Corte Interamericana, porque el Estado, al contestar nuestra demanda, ha dicho que supuestamente la reposición sería de cumplimiento imposible. No es cierto. ¿Por qué sería imposible, de cumplimiento imposible? Si existiera la vacancia, él puede ser repuesto inmediatamente en el cargo, porque tiene, así como te dije, todas las condiciones requeridas para ser el ministro de Corte. Doctora, pero dentro de esa reparación moral que usted mencionó, que buscan, ¿verdad?, para el doctor Bonifacio, la única manera sería con la reincorporación. Es como te digo, para nosotros, por sobre todas las cosas que se están solicitando en la demanda, el principal es la determinación, la decisión que pueda dar la Corte Interamericana, de que hemos dicho una y otra vez, en cierta manera, y el Estado usó eso en nuestra contra, supuestamente hemos dicho que ha sido en cierta forma reparada Bonifacio cuando salió aquella sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dijo que el juicio político era nulo y que debía ser revocada, anulada, y que le ordenaba la reposición. Nosotros hemos dicho que eso moralmente era una reparación, pero en realidad esa resolución de la Corte nunca fue cumplida, ni siquiera quieren reconocer la vigencia de esa decisión. Entonces, lo que nosotros decimos es que definitivamente la que va a dar el punto final a esto es la Corte Interamericana, que el Estado paraguayo no va a poder decir que no es, digamos, la instancia final. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia final. La determinación que tome la Corte Interamericana es la decisión que, aunque ellos no cumplan, es la decisión final, y es la que va a quedar por siempre para la historia del país y del mundo, si es que él tiene la orden de reposición y de reparación. No sé si me explico bien, o sea, creo que, o sea, puede ser que esté la orden y ellos no cumplan, pero bueno, ya va a estar va a saber el mundo, el país y el mundo va a saber que ha sido ordenado de esa manera y que es la instancia última la que ha decidido. Pero volvemos a lo que dijo al principio, doctora. ¿Por qué en el caso Arrón tanto se vanagloriaban los del Estado, los del gobierno, de haber tenido un resultado positivo, y sin embargo cuando sea negativo el resultado para ellos van a tratar porque de no lo desconocerlo? cumplirían, Claro, o sea, deben cumplirla. ¿cierto? Claro. Así de Claro. sencillo. Si no, ¿para qué someternos siquiera al tribunal de la Corte, verdad? Y al haber ratificado todos los documentos por el cual ellos reconocen la competencia de la Corte Interamericana, los resultados allí determinados deben ser respetados, porque esa es la convivencia internacional que dan esas firmas de esos tratados y esos documentos, porque si solamente vas a cumplir cuando te favorecen y no cuando no te favorecen, entonces ¿en qué mundo estamos viviendo? Sí, así es. Pero hasta pareciera que el gobierno abre el paraguas, porque al decir que es de cumplimiento imposible ya reincorporarlo al doctor Bonifacio, es como que ya están aceptando que van a ir a perder. O sea,
o que no tienen un sustento legal para sostener, ¿verdad? Pasa que hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación al asunto que en este momento se va a estudiar ante la Corte Interamericana, porque se ha dicho un montón de veces en la Corte Interamericana que los magistrados, los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias y que dentro de un juicio político, por más juicio político que sea, se deben de respetar mínimamente el derecho a la defensa y el desarrollo de ese proceso del enjuiciamiento, porque no es simplemente que ellos digan hay mal desempeño, porque siempre estoy dando y no le gusta mucho a Bonifacio, pero lo digo ahora, no pueden decir hay mal desempeño de funciones porque Ríos Ábalos es pelado. No, ese no es un mal desempeño. Mal desempeño se tiene que saber qué es mal desempeño, qué es lo que hizo mal, cómo hizo mal, cuándo hizo mal. Tampoco es Eso se buscar tiene cualquier que decir. excusa nomás y aclararlo Claro, como mal desempeño. porque ellos se escudan en el artículo 225 de la Constitución Nacional y dicen de que el juicio político es un juicio político que no merece ningún análisis, que no merece nada, y no es así, porque el artículo 225 dice que podrán ser separados de su cargo si es que se comprueba mal desempeño, si se comprueba delitos cometidos en sus funciones o delitos comunes. O sea, te está diciendo que debe haber eso para sacarte del cargo. No es porque ya no les gusta más, porque Bonifacio es alto, bajo, pelado, gordo o lo que sea. Y doy esos adjetivos para hacer más ridículo el asunto, ¿entendés? Y mucho menos porque Entonces, necesitaban un cupo para meter a alguien que le sea leal, claro, ¿verdad? Mucho menos por eso. entonces lo que se tiene que es tener bien claro que cuando se está hablando de mal desempeño, se tiene que decir cómo, cómo es que él se desempeñó mal en sus funciones, y no puede ser cualquier cosa. Y eso es lo que nosotros hemos dicho siempre, porque ellos lo que han tomado en consideración supuestamente para sacarlo a él al cargo es supuestamente 2 sentencias de la Corte. Y es lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana dice en todo momento: no pueden ser juzgados ni considerados que hayan desempeñado mal, porque la Cámara de Senadores no es una cuarta instancia de revisión de las No. sentencias de la Corte. No es así. Sí, No, sí, sí, no. si el Senado objeta resoluciones que han firmado los ministros, es una intromisión al trabajo de otro poder del Estado, entiendo así. Sí, así es. O sea, no es porque el Senado está pudiendo revisar una decisión favorable de una postura de un lado u otro y analizar las opiniones dadas en esas resoluciones. Tienen que haber otras cuestiones relacionadas al desempeño mismo, no a las opiniones emitidas en esos fallos. Eso es lo que la Corte Interamericana ha dado en muchos fallos, y es una postura que siempre está tomando la Corte, y por eso más que nada nosotros estamos seguros, confiados de que en la oportunidad de estas audiencias públicas, audiencias en las que se expondrán todas estas cuestiones, nosotros vamos a salir gananciosos, vamos a lograr de que definitivamente la Corte Interamericana diga que el Estado paraguayo actuó de mala forma, que no fundó su resolución, que violó todos los derechos de Bonifacio Ríos y que lo separó del cargo ilegalmente, porque él lo hizo sin los fundamentos, sin tener realmente los argumentos que la Constitución Nacional dice debe haber. Absolutamente. Doctora, le Así, agradecemos muchísimo el tiempo, doctora. Vamos a estar acompañando este proceso. Le deseamos el mayor de los éxitos en su trabajo y así también para que le transmita al doctor Bonifacio Ríos
Creemos Así es, vamos que esto debe vamos ser a de ir esta manera. hablando seguro porque tenemos mucho que hablar y es interesante que la ciudadanía sepa qué se trata esta cuestión y es importante resaltar que esta cuestión que se va a debatir en la Corte Interamericana es una cuestión de orden público, Ujú. porque se refiere exclusivamente a parte de los intereses y derechos que hacen a Bonifacio Ríos Ábalos. Está por encima de eso también está lo que hace a la independencia del Poder Judicial mismo y Totalmente de que es de acuerdo. orden público. Doctora, desde ya la invitación para que cuando lo considere necesario podamos conversar en estudios. Sí, claro que sí, vamos a estar con mucho gusto, Así que vamos a con mucho coordinar gusto, eso con producción con mucho y gusto, vemos cuándo podemos. encantada, Realmente muy agradecido por encantada. el tiempo, doctora. Gracias a ustedes, adiós. Adiós, Hasta hasta luego, luego. doctora. Era la doctora Sara Parquet sobre el caso Bonifacio Ríos.